Hola a todos. Hoy vamos a hacer un viaje fascinante al interior de uno de los órganos más currantes y vitales que tenemos, el riñón. Vamos a explorar cómo podemos influir en él con unos fármacos llamados diuréticos y también qué pasa cuando este sistema tan crucial empieza a fallar. Para ir abriendo boca, lanzo una pregunta. A ver, ¿qué órgano tiene la misión titánica de mantener ese equilibrio perfecto de sal y agua que básicamente nos mantiene con vida? Es como un filtro, un regulador y un centro de reciclaje, todo en uno. Exacto, el riñón. Estos dos órganos, que a menudo pasan desapercibidos, son los auténticos jefes de todo esto. La carga de trabajo que soportan es simplemente increíble y son absolutamente fundamentales para que todo nuestro medio interno esté estable. Venga, pues vamos al lío. En esta primera sección vamos a ver la escala real, la dimensión del trabajo que hacen los riñones y por qué es tan importante. Para que nos hagamos una idea de lo bestia que es su trabajo, fijaos en este número. Los riñones reciben entre el 20 y el 25% de toda la sangre que bombea el corazón. O sea, estamos hablando de unos 1.100 mililitros de sangre por minuto. Es una cantidad brutal. Y toda esa sangre tiene que ser procesada sin parar para que puedan hacer su función de filtrado. Vale, ahora que ya entendemos la magnitud de su trabajo, vamos a ver cómo podemos ajustarlo un poco cuando hace falta. Aquí es donde entran en juego los diuréticos, que son herramientas que diseñamos justo para eso, para modificar de forma intencionada cómo funciona el riñón. Entonces, ¿qué son los diuréticos exactamente? Pues son fármacos que hacen que produzcamos más orina. Se usan, por ejemplo, en la hipertensión o en la insuficiencia cardíaca, para ayudar al cuerpo a quitarse de encima el exceso de sal y de líquido. Su truco principal es impedir que los riñones recuperen el sodio. Y como el agua siempre va detrás del sodio por ósmosis, si el sodio se queda en los tubos, el agua también. Y al final eliminamos las dos cosas. Y ojo, que esto no ocurre en cualquier parte. El riñón está hecho de millones de unidades funcionales como si fueran minifábricas, que se llaman nefronas. Así que, venga, vamos a hacer un pequeño viaje por una de ellas para entender cómo los distintos tipos de diuréticos actúan en puntos súper específicos. Y aquí tenemos a los protagonistas de la historia: los diuréticos de asa, los tiacídicos y los ahorradores de potasio. Como se ve, cada clase tiene su barrio favorito en la nefrona para hacer efecto. Y esto es súper importante porque el sitio donde actúan determina lo potentes que son y los efectos secundarios que pueden tener. A ver, lo que es realmente alucinante de esta tabla es el nivel de precisión que tenemos. Es farmacología de alta precisión. Cada tipo de diurético va a por una puerta o un transportador molecular diferente. Por ejemplo, los de asa, como la furosemida, son súper potentes porque bloquean un transportador que mueve muchísima sal. Por eso se usan en emergencias. En cambio, los tiacídicos son más suaves y son la base para tratar la hipertensión. Pequeños cambios en el lugar de acción que tienen consecuencias enormes. Claro, la pregunta lógica es, vale, pero ¿este efecto de orinar más y más continúa para siempre mientras se toma la pastilla? Pues la respuesta corta es que no, y el porqué es fascinante. Y esta gráfica lo enseña perfectamente. Al principio, ¡pum!, la eliminación de sodio por la orina se dispara. Pero el cuerpo es muy listo, detecta esa pérdida de líquido y activa un montón de mecanismos para compensar. Al cabo de unos días, la cantidad de sodio que se elimina vuelve a ser igual a la que se ingiere, pero, y aquí está la clave, el cuerpo ahora funciona con un volumen de líquido total más bajo. Objetivo conseguido. Bueno, hemos visto cómo los diuréticos pueden manipular la maquinaria de un riñón sano, pero ¿qué pasa cuando esa maquinaria empieza a romperse? Ahora vamos a meternos de lleno en lo que ocurre en la enfermedad renal, centrándonos en sus dos variantes principales. Aquí tenemos la comparación clave. La lesión renal aguda es como un golpe de repente, una pérdida brusca de la función, que, con suerte, a menudo es reversible. Por otro lado, la nefropatía crónica es un deterioro lento, silencioso, progresivo y, por desgracia, irreversible. Son las dos caras de la misma moneda de la disfunción renal. Empecemos por la crisis, por lo agudo. Para entenderlo bien, se suele usar un esquema muy simple y muy fácil de recordar para clasificar las posibles causas. Es que es casi como un problema de fontanería, de verdad. La causa puede ser prerrenal, o sea, que no llega suficiente sangre al riñón; intrarrenal, es decir, que el daño está en el propio riñón; o posrenal, que hay un atasco en las tuberías de salida. Sencillo, ¿verdad? Y muy lógico. Y aquí tenemos ejemplos concretos para que se vea más claro. Una causa prerrenal, una hemorragia masiva que hace que no llegue sangre. Una intrarrenal, la exposición a un veneno, una toxina, que daña directamente las células del riñón. Y una posrenal, pues lo típico, una piedra en el riñón que tapona la salida de la orina. Bien, pasemos ahora a la enfermedad crónica. Aquí la historia es muy diferente. No va de un evento súbito, sino de un desgaste progresivo que, como vamos a ver, se alimenta a sí mismo.
Para entender la dimensión del problema, pensemos en esta cifra. Más del 14% de los adultos en Estados Unidos tiene enfermedad renal crónica. Es una auténtica barbaridad. Es una condición muy silenciosa, pero súper común, que afecta a millones y millones de personas. El punto clave aquí es este. La nefropatía crónica es, en esencia, la destrucción lenta pero segura de las nefronas, de esas pequeñas unidades de trabajo del riñón. Se van muriendo poco a poco y no hay marcha atrás. Y aquí empieza lo paradójico del asunto. Cuando algunas nefronas mueren, las que quedan vivas no se quedan de brazos cruzados. Se adaptan, se hacen más grandes, dilatan sus vasos sanguíneos, vamos, que se ponen a trabajar el doble o el triple para compensar la pérdida de sus compañeras. Pero esta adaptación, que a corto plazo es casi heroica, se convierte en el motor de la destrucción a largo plazo. Este diagrama que vemos ahora nos muestra el llamado círculo vicioso de la nefropatía crónica. Vamos a desglosarlo para que se entienda bien. Todo empieza con una enfermedad que se carga unas cuantas nefronas. Las que quedan, para compensar, se fuerzan a trabajar mucho más. Este sobreesfuerzo aumenta la presión dentro de ellas y con el tiempo ese estrés las daña, las cicatriza, un proceso que se llama esclerosis. El resultado, se mueren aún más nefronas y el ciclo vuelve a empezar, pero cada vez más rápido. Es una solución a corto plazo que crea un problema irresoluble a largo plazo. Bueno, hemos hecho un buen recorrido. Hemos visto el increíble trabajo de equilibrio de los riñones, cómo los diuréticos pueden ayudarnos a ajustarlo y las consecuencias devastadoras de cuando este sistema falla, ya sea de forma aguda o crónica. Y acabamos con una reflexión. La enfermedad renal es, muchas veces, una epidemia silenciosa. Millones de personas la tienen y no lo saben hasta que ya es muy tarde. Y esto nos deja con una pregunta importante. ¿Estamos prestando la atención que se merecen a estos órganos vitales, a estos trabajadores incansables que mantienen el delicado equilibrio que nos permite vivir? Gracias por acompañarnos.